Código DF. Todas las voces en un mismo lugar. Y la Coordinación de Vinculación Cultural Comunitaria presenta Vincularte. El pulso cultural de la ciudad. Vincularte. Porque la cultura no es algo estático, es cambiante. Mutante. La capital es cultura, ¿verdad de la buena que sí? En noviembre del 2009, el proyecto Calidoscopio decide proponer el arte de la escritura como un elemento catalizador para un sector altamente vulnerable, los adolescentes. La condición de estos adolescentes los hace doblemente vulnerables. Son jóvenes privados de su libertad, remitidos en una celda donde quedan aislados completamente de todo, menos del deseo de imaginar. Y si el mundo de la literatura es esencialmente un universo de ideas, sueños, anhelos, en condiciones de privación de la libertad, se convierte en un catalizador. Ese es el sueño, o al menos la esperanza, de quienes están detrás de Calidoscopio. Esta tarde tenemos con nosotros a Cintia Venegas, una de las integrantes de este colectivo que decidió meterse en las entrañas del dolor y conocer mediante la escritura la vida, los sueños y las pesadillas que hay en estos adolescentes. ¿Cómo decides, Cintia, involucrarte en este proyecto y por qué? Mira, entramos a la convocatoria de proyectos comunitarios de la Secretaría de Cultura y lo ganamos. Nosotras hemos trabajado, somos 6 personas, cada una ha trabajado en cosas distintas. Yo estuve trabajando muchísimo tiempo con chavitas en condiciones de vulnerabilidad, en proceso de recuperación de calle, y impartí un taller de comunicación. Al final estas niñas escribieron y fue muy bonito el resultado y aparte muy impactante de ver cómo la escritura les había cambiado la vida. Y además de Cintia, platícanos, ¿quiénes y cuántos forman parte de este sueño, de este proyecto llamado Calidoscopio? Mira, está Nuria Gaya, que ella se dedica a la cuestión de audio. Está Wendy Plata, que también ellas dos son comunicólogas audiovisual. Nuria Plata es bailarina de danza contemporánea. Está Mauricio Rodríguez, él es artista visual y diseñador gráfico. Para la parte de las imágenes está un fotógrafo que se llama Daniel Sandoval, y una parte de los contenidos también como que la supervisa Andrés Chávez. Muchas veces uno no puede o no se pone como a ver o a analizar todo lo que existe dentro de las vidas de estas personas, sobre todo las que estuvieron en calle, las de los reclusorios. Hay un sinfín de situaciones que han generado muchísima violencia en el país. Platícanos, ¿cómo fue el taller tras las rejas con estas participantes que tuvieron estas mujeres, estas adolescentes? El primer día yo llegué muy espantada porque no sabía qué me esperaba, y de pronto me di cuenta de que ellas no estaban esperando nada, iban a esperar que el taller fuera una mierda porque leer y escribir, ¿para qué, no? Y entonces tenía un doble reto, tenía un reto como de decir, ¿qué les puedo mostrar yo de mi mundo? Y yo les quiero mostrar algo de mi mundo, y leer y escribir sirve. Y entonces también tenía el reto de no ser una pretenciosa. Y bueno, conforme fueron avanzando los talleres, hubo una especie como de motín que fue también muy divertido porque yo ya me imaginaba ahí colgada con los cables de la radiograbadora, porque a veces podía ingresar música, y ya me imaginaba ahí colgada mientras todas las niñas me golpeaban, ¿no? El gancho fue literatura carcelaria. Leímos muchísimas cosas en donde ellas se dieron cuenta de que de alguna u otra manera estaban como en la gloria. O sea, muchas dicen, no, es que estamos en un lugar que parece un internado para ricas, porque tenemos nuestras 3 comidas al día, colaciones y actividades. Muchas de esas cosas no las tenían en sus casas, ¿no? Pero estar en la cárcel ya implica otro ritmo. Acá nadie las puede, o sea, no las pueden golpear,
no no ves a las guías o a las policías que traigan... Toletes y todo este Claro tipo de que cosas no. como en las películas, ¿no? Yo me imaginaba que iba a llegar ahí a un lugar con unas niñas vestidas de gris, jalando tierra por ignorante. Y por fortuna no, y tienen un uniforme más bonito del que yo tuve cuando estaba en la primaria, ¿no? ¿Cuántas adolescentes juntaron en el taller? ¿Cuál fue la asistencia? ¿Qué regularidad tuvieron? Mira, a veces eran 15 niñas, bueno, iniciaron 15 y al final terminamos con 21 niñas. Tienen que asistir a los talleres, porque si no tienen un reporte o una sanción, a menos de que tengan que ir al médico o estén en un proceso legal. En donde yo estuve fue la comunidad de tratamiento interno, que ya son las adolescentes que ya van a cumplir una sentencia, y hay otras que están en diagnóstico. Estas adolescentes están como todavía en el proceso de ver cuánto tiempo se van a quedar ahí privadas de la libertad. Es muy importante el hecho de saber que estas adolescentes asumen sus errores y que van a salir, y que las personas que vamos con ellos tenemos que dar lo mejor, pero no desde una cuestión sentimentalista y ay, pobrecitas, y ya me la quiero llevar a mi casa, porque evidentemente eso no sirve, pero sí estar como muy conscientes de qué es lo que quieres dar. Y entonces, el ¿qué objetivo. es lo que les sirve? Ya, ¿qué es lo que les sirve entonces a ellas? ¿Qué es lo que hay que darles y lo que les das? Y este taller, ¿qué sirve para cuando ellas salgan a la sociedad? Pues es muy importante dar talleres que cubran una necesidad real, ¿no? O sea, conforme yo iba trabajando con ellos, decía, bueno, yo les traigo cosas que en teoría están bien padres para leer, pero no les interesan. Y cuando les empecé a llevar literatura carcelaria, no, bueno, ya era una cosa exagerada, todas gritando y diciendo que no querían estar en la cárcel, ¿no? El resultado fue muy interesante porque también me di cuenta que sirve para prevenir el problema a la cárcel. No lo digo como a grandes rasgos, pero bueno, por lo menos leyendo lo que otras personas desde la cárcel ya escriben, ellas pueden decir, bueno, eso es la cárcel real y yo no quiero caer en eso. La otra muy importante es que cuando escriben se expresan y liberan muchísimas cosas que normalmente no tienen permitido. ¿Y qué temas eran los que abordaban? ¿Qué escribían? ¿Qué predominaba? ¿Escribían lo que querían? ¿Había ciertos parámetros? ¿Había libertad para escoger los temas o tenías una línea que seguir? No, había libertad para escoger los temas. Hablábamos de la trayectoria del héroe y se daban temas para escritura creativa. Entonces algunos podían comenzar con una frase de yo soy un héroe o ellas lo comenzaban como quisieran. Hablábamos del escritor y de la sombra también, que fue muy interesante, como el hecho de ver que hay como una serie de cosas negativas que tú sabes que tienes, de sentimientos que te pueden servir para crear. Y es muy importante entonces que exista una revista y la difusión de los textos, porque así más gente puede ver todo lo que pueden hacer estas niñas. Puede ver que son niñas que están cumpliendo una sentencia, pero que son muy sensibles y que van a salir. Y entonces mientras más gente pueda comenzar a percibir esto, que no todo el tiempo tienen que ser malas y no todo el tiempo las tenemos que catalogar en un solo lugar, porque están cambiando y todos cambiamos todo el tiempo, darse cuenta de que la mente no puede estar encerrada, la mente no está encarcelada. O sea, es algo muy interesante al principio. A pesar de que se vete o que se prohíbe este derecho, ellas están escribiendo, ellas se están expresando. Entonces hay una paradoja muy interesante y qué bueno que sea la cultura precisamente la que pueda impulsar, a pesar de esta pena que pone la ley, a que no se pierda la esencia humana de las personas. ¿Cuál es tu punto de vista? que es muy importante saber que estamos trabajando con personas, esa es como la más grande, no importa en dónde estén, si están en la cárcel o si están en una escuela o en un manicomio, somos personas. Esto fue Vincularte. Una producción de la Coordinación de Vinculación Cultural Comunitaria. y Código DF. Todas las voces en un mismo lugar. Vincularte. El pulso cultural de la capital.